Ayer reportaban los medios cibernéticos dos noticias dramáticamente contrastantes. Por un lado, los excesos en ciertas festividades en el estado de Florida, al que asistió un número importante de puertorriqueños y puertorriqueñas, miles de personas conglomeradas, sin distanciamiento social, algunos sin mascarilla. Se espera para estos días el regreso de muchos y muchas de ellas, y el Estado nos pide que depositemos la confianza en la prudencia que van a tener de no exponer a nadie al riesgo de contagio. Esperanza con poco fundamento, me parece a mí. Y por otro lado, la noticia de un estudio realizado en Alemania, pero creo que de efectuarse en Puerto Rico los resultados serían similares, del alza preocupante en diagnósticos de depresión en niños y niñas por razón del encierro provocado por la pandemia. Creo que en estos momentos nuestro proyecto principalísimo de país en el contexto del coronavirus debería ser el generar las condiciones suficientes que permitan el regreso a clases presenciales. Con mucha frecuencia hablamos del rezago académico que ha provocado la educación a distancia, de las deficiencias en conexión, de la falta de aparatos electrónicos, de supervisión adecuada, la carga que supone para madres y para abuelas. Pero aún más grave que ese rezago en adquisición de conocimiento, me parece a mí, es el efecto que la privación de compañía, de contacto social, el aislamiento en el estricto entorno doméstico está provocando en la salud mental de nuestros niños y niñas. Por esa razón vamos a solicitar prontamente que se realice una investigación sobre las medidas que ha tomado el Departamento de Educación para atender este gravísimo problema. A mi juicio, el reclutamiento de psicólogas y psicólogas no ha sido suficiente, pero me parece que sobre todo el llamado tiene que ser no solamente a que el Estado acceda a imponer controles más estrictos sin tener que llegar al extremo del cierre total, sino a que la responsabilidad de cada uno y de cada una en reacción a la pandemia debe estar predicada no solamente en el elemento clínico de que queremos bajar los números de contagio, el número de personas en los hospitales, de que la combinación de esas acciones del Estado y de esas acciones de las personas es lo único que va a permitir el necesario, el imprescindible, el importante regreso a las clases presenciales. En la medida en que nuestros niños y niñas sigan privados de posibilidades de socialización, de entornos naturales de aprendizaje, de contacto con sus pares, vamos a ver cómo va a continuar aumentando la incidencia de trastornos de salud mental. Conversaba con una psicóloga amiga y me decía que ya como cosas rutinarias está diagnosticando 2 y 3 veces por semana niñitos y niñitas menores de 10 años con casos de depresión moderada o severa. Es un asunto mucho más serio que lo que hasta ahora se ha publicado en los periódicos y algo para lo cual no contamos con herramientas suficientes para enfrentar. Ese tiene que ser el llamado en este momento de la pandemia. No solamente atender los elementos fisiológicos o los efectos económicos, el tema de la salud mental y el desastre que ha representado para ese tema el encierro de la pandemia tiene que pasar a primer plano. Son mis palabras, señor presidente.